to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con sus mensajes de texto. Les recuerdo, me los pueden enviar al 787-599-9188. El siguiente, lo voy a leer, es larguito y medio complicado, o sea, para ver cómo ustedes lo pueden captar. Somos 14 hermanos. Hace 2 años murió mi papá. Ya 6 de esos 14 hermanos, papá le dio terreno. Quedan 8 que no tenemos terreno. Quedó, una vez mi padre muere, un terreno de 1.400 metros y la casa que tiene terreno de 1.900 metros. Son 2 propiedades distintas, un terreno y una casa con un terreno. Metros, casa, quedó el terreno de los 8. La declaratoria dice que somos 14 hermanos, pero en la cuota usufructuaria quedó a nombre de los 8. Si se vende o se alquila, se daría parte a los que cogieron el terreno ya. Pues el CRIM viene a nombre de los 8. Los veo por el canal 27. Saludos Gracias. al televidente. Hay Yo varios. tengo unas cuantas preguntas en cuanto a cómo él redacta el mensaje de texto, porque nos gustaría ayudarle para por lo menos darle un consejo bastante, que no sea particular, porque realmente no tenemos toda la información. Pero para poder emitir, aunque sea algún tipo de información para él que le pueda aclarar, necesitamos saber, número 1, si papá hizo testamento o no lo hizo, ¿ok? Pero está diciendo Necesitamos saber porque lo de la cuota usufructuaria, eso siempre es destinado a la viuda. Pero, que disculpa también- un momentito, Teri, pero él dice en un mensaje de texto que le está llegando a nombre de los 8. Sí. Todas El las CRIM. deudas, el CRIM, probablemente hay una declaratoria de herederos que se levantó, porque la sucesión está a nombre de todos ellos, ya ellos hicieron ese trámite. Viene a nombre de los 8. Acuérdate que eran 14. Pues Por si eso, se hizo pues, de... se Seis ya levantó la cogieron sucesión. terreno. Hay una sucesión Estos ya... 8 es lo que no han cogido nada. Sí, porque una cosa es que siga viniendo a nombre del difunto. Otra cosa es que ya está a nombre de los 8. Quiere decir que ya ellos pasaron probablemente la declaratoria de herederos o testamento. Exacto, lectura. estamos asumiendo, pero realmente para ser más certeros necesitamos la información del televidente. Y además de eso, pues es bien importante que ellos sepan que aunque esos 6 ya hayan adquirido terreno, se supone que todos los herederos, los 14, hereden por partes iguales, a menos que se haya hecho un testamento y se haya designado otra cosa distinta. Por favor, si nos puede contestar esas preguntas para más adelante, ¿verdad? Nos contesta esas preguntas por mensaje de texto para que antes de que se acabe el programa podamos contestarle más certeramente su pregunta. Licenciado. Yo creo que por más información que nos dé por mensaje de texto va a ser un poco difícil, porque hay varios conceptos. Habló de una cuota usufructuaria. Pues la cuota usufructuaria, como se llama, es del cónyuge supérstite cuando A viudo. y desaparece o sea, y termina por la muerte de ese cónyuge supérstite. No es algo que sea que se transmita como En tal. este caso, la viuda. Es un cómputo. Acuérdese que, por favor, Bueno, en papa y, entonces- zanahoria para que no. todo el En mundo realidad, pueda- Es que ya yo lo dije en papa y el- zanahoria, él lo pero está es que diciendo ahora en términos no legales. quiero complicar más la contestación. Él habló de una cuota usufructuaria. Sí, señor. Y por eso, pues entonces, pues, quiero ver qué rol lleva la cuota usufructuaria en términos de ellos y de los demás. O Hay si otras él le- preguntas. o si hay él ot- le llama así mal llamado. ¿sabes? Exactamente. Porque Hay otras preguntas. Ya los hermanos le dieron. ¿Qué quiere decir con que le dieron? Si fue que o la compraron barata o fue que le hicieron una donación. Las donaciones tienen un proceso. Hay que ver si se hizo escritura, si no se hizo escritura, cómo se hicieron y sobre todo cuándo se hicieron. Porque hay una figura jurídica que se llama colación. Colación es cuando antes de un término previo a la muerte de un causante, en este caso sería del papá, si cae dentro del término legal dispuesto, que ahora se me escapa, Posterior. pues hay que traer esa donación, ese bien, ese patrimonio, hay que traerlo como parte del caudal hereditario, como si fuera ahora,
para fines de computar la herencia. Si es más antiguo, o sea, y cae fuera del término de ley, pues entonces no se colaciona. Así que hay varias preguntas, está la figura de colación ahí. Habló de la cuota usufructuaria, pues no sé si los hermanos, si los 14 son de doble vínculo. No dice. Que no se especifica, o hay Pero vínculos fíjate, sencillos, licenciado, o son hijos dice de papá que- y no son hijos de mamá. Pues hay una serie de preguntas. Pero mira qué interesante, la deuda del CRIM vino a nombre de los 8 que no cogieron los terrenos. Pues ahí es que Pues- está la pregunta de qué etapas ya ellos han realizado para que el crimen ¿Cómo entonces llegó ahí? llega ¿Cómo- a los, Yo, a los a que mi no han heredado. a mi parecer, estando a nombre de todos los herederos, es que se levantó la sucesión. Porque el CRIM, si no se Pero es que levanta hay la 8 y son sucesión, 14. no hay de que, vamos a aclarar qué es sucesión. La sucesión es cuando se trae el llamado de todos esos herederos de ese difunto. Entonces, la sucesión automáticamente genera, tanto en la declaratoria de herederos, una sentencia. Esa sentencia declaratoria de herederos va a las distintas agencias para reportar que esa persona murió y que estos son los que heredan por esta persona y quien tiene esas obligaciones y tienen esos derechos. Para ser responsable, en el caso de las agencias gubernamentales, se lleva esa declaratoria para que en efecto sean ellos quienes respondan de esas deudas y obligaciones. Entonces, entendiendo el mensaje de él, que ya está en esa etapa, entendemos que ya adelantaron ese proceso. Él nos puede aclarar sobre eso. Ahora, Sí, porque el crimen no lo se que es decía el automático. compañero Carlos, lo que es colacionable es que se trae a la masa hereditaria, se trae al caudal para analizar hasta qué punto. Entonces, habría que analizar algo adicional, es qué tipo de donaciones son, porque hay donaciones que no se colacionan, que no se traen a ese llamado. O sea, tendríamos que tener todos esos elementos. En cuanto al crimen, ¿cuál es la pregunta que él tiene? No, que él lo que dice es que la deuda del CRIM que existe en este momento, y me lo había dicho en un mensaje que me había escrito a principios de semana, que recuerdo, que estaban con la disyuntiva que quién lo paga. Bueno, si está a nombre Pero de ya eso los es una 6, cosa son de los ellos, 6. pero viene a nombre de los 8. A Es que- 8, es que pues tienen- lo paga es entre que- los 8. Es que la realidad, el principio de derecho, cuando una persona fallece, todos los herederos en ese llamado, a menos que se dé el beneficio de inventario y se dé la repudiación, que eso lo hemos hablado en programas anteriores, está la posición de que ellos responden de todas sus deudas y obligaciones. Aparte de que reciben una herencia, también son responsables de eso. ¿Y quiénes pagan? Todos los que han sido en ese llamado. Aquí tengo el caballero que me está escribiendo, ¿no? Caballero o dama, desconozco. Mi papá en vida le dio terreno, tienen escritura, todos somos hermanos de padre y madre, sí se hizo declaratoria. Pues, ya está ese paso adelantado. Como bien lo expresamos, porque ya cuando él menciona el término de que está a nombre de la deuda a los 8, ya yo sabía que estaba... Hay unas Y particularidades. que los 6 tienen el terreno, se lo dieron en vida el Sí, padre y sí. tienen sus debidas Sí, porque escrituras eso- que las reconocen los hermanos, pues no están Sí, protestando pero eso. si fuera así en el ejercicio de tener esa... que en vida Él no papá hizo testamento. no hizo testamento, por eso es que se levanta declaratoria, porque es intestado, lo que nosotros le decimos. Ahora bien, si esos 6 ya tienen el terreno, pues claramente es una donación en vida, que hay que colacionarla así, porque hay que ver y hacer el análisis, la proporción, no existiendo testamento, que no hay una distribución que haya dicho el causante, la persona que antes de morir dice, esta es la distribución de ese caudal a base de las legítimas, todo lo que hablamos. Siendo una declaratoria de heredero, aquí se divide en proporciones iguales. Si hay una viuda, pues hay un cálculo matemático, que es lo que decía el compañero Carlos Pérez, que tiene esa viuda derecho a recibir conforme a la cantidad de herederos y el porciento que le tocaría, y si está viva y cuánto es la expectativa de vida y una serie de cosas que se consideran. Ahora bien, tienen la herencia, hay que traerle a la masa hereditaria y calcular que ninguno de los 6 o 8 se hayan quedado sin su participación. Porque si Que esos los 6 14 recibieron hereden ese en valor partes y iguales. esa es la mayor de eso y quedaron 2 fuera. Pero ven acá, si los terrenos que cogieron, esto yo aquí especulando, ¿verdad? Sí. El terreno que cogieron los 6, ponle que sean 500, 1000 metros, lo que haya sido, tiene un valor hoy en día que es mayor a estos 2 terrenos de los que están hablando, el de los
1.400 metros y 1.900 metros donde está la casa en la actualidad. Es que Aquello tiene mayor valor que esto. Miren, Cerny, realmente de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de colacionar. Se supone, la ley dice que van a heredar todos los herederos cuando se hace intestadamente, como fue aquí, que se tuvo que hacer una declaratoria de heredero, van a heredar por partes iguales, ¿ok? Hay que valorar esos terrenos que ya fueron dados en vida, porque realmente en Puerto Rico no hay ninguna herencia en vida. Pero tienen escritura, licenciado. No y todo. importa, no importa. Ok. Ellos tienen que valorar ese terreno y tienen que valorar los que aún no se ha dividido, para entonces dividir eso en partes iguales. Si hay unos los que ya acogieron, tienen un valor mayor, tienen un deber de entonces resarcir, o sea, ¿verdad? Hablando en devolver. arroz y habichuelas, tienen que devolver. Papa y Papá y zanahoria, cierto. Tienen que devolver a los otros herederos lo que, ¿verdad? Sería igual para que todos queden heredando exactamente La misma la misma Los proporción 14 en vamos valor. a tener lo mismo. Así es. Exactamente. Pero, ¿verdad? Le exhorto a la persona que nos está escribiendo que se reúna con su abogado, que le traiga esta situación porque es un poco compleja. Porque viendo desde el punto de vista que tiene declaratoria de heredero, en efecto tiene abogado. O sea, que lo representa todo esto y se supone que ese abogado, a menos que el contrato del abogado haya llegado hasta la declaratoria, Debo asumir eso, licenciado. podemos Sí, asumir, entiendo yo que sí. pero Si no, no me protegiendo estaría nuestra escribiendo. parte responsable y Claro, ética, claro. hay que hacer la salvedad de que si el abogado todavía mantiene su consulta abierta para esta situación, yo creo que lo propio es que vaya y lo consulte allá. Porque nosotros podemos hacer miles de planteamientos, pero no tenemos todos los elementos en el sentido de analizar concretamente y Lo que ha buscarle una pasado hasta hoy. solución. Porque también eso hay que verlo en blanco y negro, tú sabes. No No, y podemos que hacer un ejercicio saludable y estaríamos muy interesados y muy agradecidos, ¿verdad? De que si no tiene esa posición de su abogado y tiene esa información que nos puede proveer, porque esto es un ejercicio buenísimo para el público que probablemente tiene la misma situación Claro. que usted. Claro que sí, y que entienda bien importante que cualquier detallito que ¿verdad? No esté siendo mencionado, cualquier detallito puede cambiar completamente El cuadro. nuestro asesoramiento, nuestro consejo legal, así que por eso es que lo invitamos a que si tiene su abogado, si tiene su contrato aún vigente, como dice nuestro compañero, vaya donde su abogado y discuta su caso. Si no, pues entonces consiga uno de su confianza. Ya puede ser uno de nosotros, como puede ser cualquier abogado que esté cerca de su casa o de su jurisdicción. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve. Good